reconocer a todos los que están aquí presentes. Qué bendición que podemos vernos las caras y poder saber que nos encontramos en buena salud, en buena condición y sobre todo espiritualmente, puesto que hemos respondido al llamado de nuestro Dios al venir a este lugar. Agradecemos también a aquellos hermanos que están conectados con nosotros a través de los medios electrónicos. Bienvenidos, hermanos, a este servicio, domingo 30 de agosto del año 2020. Y bueno, como lo hemos expresado, nuestro deseo al estar en este lugar y al compartir la palabra de Dios es que aquellos que ya somos creyentes en Jesucristo podamos, si estamos dando fruto, llevar más fruto, tal como es el deseo de nuestro Padre Celestial. Y para aquellos que aún no están conectados con la vid, que es Jesucristo, pues que tengan la oportunidad de conocerle, reconocerle y recibirle como Salvador y Señor de sus vidas. Amén. Muy bien, pues vamos a la palabra. Colosenses capítulo 1. Vamos a hacer un breve resumen de lo que consideramos o aprendimos la semana pasada para conectarnos con el tema de hoy. El domingo anterior hablábamos de Jesucristo superior en todas las cosas. Jesucristo superior sobre su creación, Jesucristo superior sobre sus criaturas, Jesucristo siendo la cabeza de la iglesia, siendo el más importante de toda la iglesia. Y después aprendimos también la condición de nosotros los creyentes antes de estar en Cristo Jesús. Éramos enemigos de Dios, éramos extraños delante de Dios, vivíamos haciendo malas obras y por lo tanto no había una buena relación con Dios. Estábamos separados de la presencia de Dios. Sin embargo, Cristo en la cruz del Calvario, con su muerte, nos reconcilió. Así como el propósito del Padre es que en Cristo sean reconciliadas todas las cosas. Y siendo malos, haciendo malas obras, siendo sus enemigos, siendo extraños delante de Dios, Cristo en la cruz y por su muerte en la cruz nos presenta ahora santos y sin mancha e irreprensibles delante de nuestro Padre Celestial. Amén. Muy bien, vamos al versículo 23, que dice así: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Qué importante es comprender esto, ¿verdad? La semana pasada hacíamos una declaración que podrían algunos considerar exclusivista, pero es lo que dice la palabra de Dios. Solo hay dos grupos en el mundo: los que son de la iglesia y los que no son de la iglesia. Y solo hay un mensaje que la iglesia tiene para compartir: el Evangelio. Y este mensaje se ha compartido a través de todo el mundo, dice el apóstol Pablo. Ha sido predicado en toda la creación que está debajo del cielo. Este es el mensaje que ha transformado miles y millones de vidas en diferentes partes del mundo. Este es el mensaje que ha restaurado muchísimas familias. Este es el mensaje que ha salvado a muchos pecadores, por lo cual cuando el apóstol Pablo considera el poder de este mensaje, dice: yo no me avergüenzo de este mensaje, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios.
Y cuando consideramos nuestras vidas y lo que éramos antes de conocer el Evangelio, antes de escuchar el Evangelio, de veras podemos nosotros declarar: es verdad, es poder de Dios, porque siendo lo que yo era, me cambió, me transformó, me dio una nueva vida, hizo de mí una persona diferente. Amén. Por lo tanto, Pablo establece aquí que él fue hecho ministro del Evangelio. Y queremos resaltar esto. Y de hecho, el propósito y el contenido del mensaje que usted va a escuchar en esta mañana tiene que ver con el ministerio de la iglesia. Amén. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, dentro de el cuerpo de Jesucristo tenemos una función. Cada uno de nosotros tenemos una función. Y en esta mañana vamos a considerar precisamente cuál es nuestra función como parte de la iglesia. Y lo primero que vamos a ver es el llamado. El llamado, en este caso, del ministro. Pablo dice que él fue hecho ministro. ¿Cómo fue el llamado de Pablo? Lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 15 en adelante, cuando después de tener un encuentro impresionante con una luz que lo deslumbró completamente. Él iba con propósitos de muerte, él iba con propósitos de violencia en contra de los creyentes en Jesucristo, y Jesucristo se presenta delante de él como una luz deslumbrante, y Pablo, que en aquel entonces se llamaba Saulo, cae del caballo. Y estando en el piso tirado, quebrantado completamente, hace esta pregunta. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y por testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Pablo no escogió ser ministro, ni por su mente estaba que él pudiese ser un ministro del Evangelio. De hecho, él estaba en contra del Evangelio. Él fue hecho ministro. Jesús lo escogió para esta tarea. Amén. Lo vuelve a resaltar en Romanos capítulo 15, versos 15 en adelante, si me están siguiendo. Ahí les dice a los hermanos: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, dice el verso 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Y luego el versículo 25 dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Así que aquí Pablo lo que nos hace saber es que fue la gracia de Dios, que fue por la gracia de Dios que él fue elegido para ser hecho ministro. En otras palabras, fue llamado a esta tarea. Amén.
Muy bien, en la carta a los Efesios, Pablo lo vuelve a mencionar. En Efesios capítulo 3, dice el versículo 6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, verso 7, del cual, otra vez, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Así que a lo largo de sus enseñanzas, ¿verdad?, o a través de todas sus cartas, Pablo estaba consciente de esta realidad. Yo soy lo que soy porque fui escogido para hacerlo. Yo no soy ministro del Evangelio porque yo quise ser ministro. No, soy ministro porque Jesús me escogió para hacerlo. Y si analizamos nuestras vidas, hermanos, yo creo que cada uno de nosotros podemos decir lo mismo. Yo soy cristiano porque Cristo me buscó. Yo soy seguidor de Jesucristo porque en el tiempo más necio de mi vida, es decir, cuando estaba más rebelde o cuando ni siquiera Dios pasaba por mi mente o la obra de Cristo, la iglesia de Cristo, no estaba en mi lista. Pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque Cristo, por su gracia, me hizo cristiano. Amén. Entonces es importante que entendamos esto, hermanos, porque esa es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo son todos aquellos que Dios ha llamado, que Dios ha hecho parte de su cuerpo. ¿Tenemos algo de que jactarnos? No. Pablo mismo dice, yo era el más pequeño de todos, el más insignificante. Sin embargo, por su gracia, Dios me escogió para ser parte de su obra. Ahora bien, consideremos la palabra ministro, que Pablo la menciona en varias de sus cartas y se adjudica, se pone a sí mismo ese título, ¿verdad? Soy un ministro del Evangelio. Esta palabra la hemos escuchado mucho en las iglesias, ¿verdad? Es la palabra diácono, diáconos. Entonces, Pablo dice que Jesús lo escogió para ser diácono. Y la definición, podemos decir, o la idea de un diácono es alguien que hace mandados, alguien que sirve. También se puede entender como una persona que ejecuta las órdenes de otro, especialmente de un dueño. En otras palabras, un diácono es un sirviente. Puede ser el sirviente de un rey. Aleluya. O puede también ser considerado como un mesero. No sé si recuerdan que en una ocasión Jesucristo les pregunta a sus discípulos, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Por supuesto, socialmente, el que se sienta a la mesa y le pone el plato, ¿verdad? El que sirve, al que le sirven. Pero Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve, como el mesero. Amén. Así que Pablo fue escogido para ser como Jesucristo, un mesero. Y cada uno de nosotros que ahora formamos parte de la iglesia de Cristo, hemos sido elegidos de la misma manera, hermanos, para servir, como meseros, para ser mandados. Por supuesto,
El rey es el que pide los mandados. Amén. Aleluya. Mire, vea por favor Mateo 20:24. ¿Qué tan importante y qué tanto Jesucristo resaltó esta actitud en sus seguidores? Mateo 20:24 dice así: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos, Jacobo y Juan. Y entonces Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Vuestro siervo, vuestro mesero, vuestro diácono, vuestro sirviente. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y los discípulos dirían: ay, pero pues ¿por qué, Señor? ¿Cómo? Pero el verso 28 dice ¿por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Así que no podemos quejarnos contra Jesús al respecto. No podemos decirle: ay, ¿por qué yo y aquel no? O ¿por qué yo sí y tú no? No. Jesús nos dio el ejemplo de servicio. Por ello, Él puede llamarnos a sus seguidores. Una de las virtudes más importantes que ustedes pueden realizar es servir. Amén. Pero mire qué hermosa la promesa que Jesús da a sus servidores. Juan capítulo 12, 25. Juan 12, 25. Dice así: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Verso 26. Si alguno me sirve, sígame. Y aquí viene la promesa: y donde yo estuviere, allí también allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que, hermanos, yo sé que hay diferentes etapas, ¿verdad?, a veces por las que pasamos cuando asistimos o empezamos a llegar a la iglesia. Y definitivamente que cuando no entiendo mucho acerca de la iglesia, cómo funciona la iglesia, qué se espera de mí en la iglesia, etcétera, pues voy a tener esa oportunidad de que otros me sirvan al principio. Pero una vez que voy creciendo y madurando, tengo que entender que debo llegar al punto de que ya no puedo esperar toda la vida que siempre me estén sirviendo. Tiene que llegar el momento de que yo ahora debo servir. Amén. Ahora, ¿cómo debo servir? Versículo 24. La actitud del ministro. ¿Cuál debe ser la actitud? Dice el apóstol Pablo: ahora me gozo. Y lo que voy a decir enseguida como que no va a tener mucho sentido, pero es lo que dice Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo debo servir? Con gozo, porque sirvo al Rey. Amén. Recuerda que yo no era digno del reino, pero Él me escogió para ser su ministro, para ser su siervo, para ser parte de su reino. Y ahora que puedo ser parte de su reino, sirvo con gozo. La idea es con alegría, con gozo, con regocijo.
Y bueno, nosotros nos gozamos cuando hay fiesta, nos gozamos cuando tenemos todo, nos gozamos cuando estamos pasando por un tiempo de bendición, de abundancia y todas estas cosas. Y gloria a Dios, podemos gozarnos también en eso. Pero Pablo dice que él se gozaba en lo que estaba padeciendo, básicamente en medio de sus aflicciones. La idea de padecer aquí es una persona que sufre o ha sufrido los sufrimientos de Cristo. Las aflicciones que los cristianos deben soportar en nombre de la misma causa la cual Cristo pacientemente soportó. Nos gozamos en sufrir por la causa de Cristo. Amén. Ahora bien, Pablo dice aquí algo interesante, pero es importante aclararlo. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esto no significa que lo que Cristo sufrió en la cruz no fue suficiente y todavía hay que completarle algo. De acuerdo con el doctor MacArthur y algunos otros expositores de las Escrituras, lo que esto significa es, y lo que Pablo está diciendo es, no es que yo vaya a completar la obra de Cristo, no, la obra de Cristo fue completa. En la cruz Él dijo, hecho está, consumado es. No hay más que agregar, no hay más que añadir. Pero lo que Pablo está diciendo es que, lamentablemente, fueron los hombres los que causaron el sufrimiento de Cristo en la cruz. Fueron los hombres los que se burlaron de Él, los que lo azotaron, los que básicamente quisieron humillar a Jesucristo. Amén. Y Cristo pasó por todo ese sufrimiento para poder redimirnos de nuestro pecado. ¿Okay? Y lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que pareciese que la humanidad no quedó conforme con lo que hicieron con Cristo. Y ahora, si eso hicieron con Cristo y nosotros seguimos proclamando a Cristo, seguimos hablando de Cristo, seguimos enseñando de Cristo, entonces ahora vienen tras de nosotros. Y sufrimos no por nuestras maldades, no por nuestras fechorías. Dice Pablo, padecemos por la causa de Jesucristo, así que si por creer en Jesucristo yo soy rechazado, me gozo. Si por creer en Jesucristo yo soy menospreciado, me gozo. Si por predicar el Evangelio yo soy criticado, me gozo. Si se burlan de mí o me atacan por causa de mi fe, gloria a Dios, me gozo. Y cuando tenga que sufrir por causa de creer en Cristo, es un gozo para mí. No estoy completando nada. Simplemente continúo experimentando el odio, el desprecio, el rechazo que el mundo tiene hacia el Evangelio. ¿Queda explicado, hermanos? Amén. Amén. Muy bien. Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 4 versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice Pedro verso 13, sino gozaos, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Aleluya. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente. Amén. Así que, hermanos, ser creyentes puede traer mucha paz, mucha alegría, mucha bendición, ¿verdad? Pero para algunos que no creen el Evangelio, que no rechazan el Evangelio, lo van a manifestar. Y cuando eso suceda, por ejemplo, en su trabajo, que usted llega y ¡ay, ahí viene el hermanito! Usted gócese. Porque algo están viendo en usted que no veían antes. Antes tal vez decían, ¡ay, ahí viene el borrachito! ¿Verdad? Que le digan ahora, ¡ay, viene el hermanito! ¡Aleluya! Ahí viene el aleluya, que ya no toma, que no sé, tantas cosas que la gente puede decir de nosotros. ¡Gloria a Dios! Si es por el nombre de Cristo, no se aflija, gócese. Amén. Muy bien. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Allí en el versículo 24, ¿sigue conmigo? Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Verso 25, de la cual fui hecho ministro, ya lo mencionó al principio, lo vuelve a recalcar. Fui hecho ministro del Evangelio, ministro de la iglesia, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando de la actitud del ministro. Y ya vimos que debe ser una actitud de gozo. Y ahora aquí dice Pablo que él fue puesto como ministro dentro de la iglesia de Jesucristo por la administración de Dios. Es decir, Pablo entendía que la iglesia no era de él, que la iglesia era de Dios, pero que Dios lo había puesto en la iglesia como un administrador, es decir, para cuidar que la iglesia funcionara adecuadamente. Básicamente, la idea es alguien que maneja una casa o la administración de la propiedad de otra persona. Y por lo tanto, como administrador, uno sabe que es responsable delante del verdadero dueño. Amén. Así que, hermanos, una vez que somos parte de la iglesia de Jesucristo, somos responsables delante de nuestro Señor. ¿Qué estamos haciendo dentro de la iglesia? ¿Qué estamos haciendo en nombre de la iglesia? ¿Qué estamos haciendo para servir a otros? ¿Qué estamos haciendo? Un día vamos a estar delante del Señor y vamos a dar cuentas de lo que hicimos con su nombre aquí en la tierra. Amén. Luego dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, para que anuncie. La palabra es plero, que significa completo, para hacer que la voluntad de Dios sea conocida como es en la ley, para hacer que la palabra de Dios sea obedecida como debe ser y que las promesas de Dios sean declaradas tal como Dios dijo que se cumpliría.
Entonces, hermanos, como iglesia, nuestro libro, nuestra herramienta más poderosa es este libro, la Biblia. La iglesia de Jesucristo se fundamenta en la enseñanza de la Biblia. Este es nuestro principal libro de texto. Este es nuestro principal libro de autoridad. Este es nuestro principal libro de instrucciones. Esto es lo que enseñamos. Esto es lo que predicamos. Amén. Muy bien, ahora vamos a ver el mensaje del ministro. Verso 26. Pablo habla de un misterio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por supuesto, este misterio ya no es un misterio, porque ya ha sido dado a conocer. Pero en el tiempo que Pablo escribe esta carta, básicamente lo que Pablo está diciendo es: Dios me ha escogido para dar a conocer a los gentiles algo que Dios ya había incluido en las Escrituras, pero no estaba claramente visible. Pero ahora, como ministro del Evangelio, yo he sido escogido para explicarles, para exponerles, para enseñarles este misterio que tiene que ver con las riquezas de Cristo Jesús para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues todos los que no somos judíos. Es decir, nosotros. Pablo fue elegido para explicarnos que el Evangelio no solamente era para los judíos, sino para todas las naciones. Y que Cristo no solo murió por su pueblo, por los judíos, sino por todo aquel que creyese en Él, en cualquier parte del mundo. Por ello, dice Pablo, este misterio es nuestra esperanza de gloria. Ahora, hermanos, de acuerdo con unos predicadores, no necesitamos más visiones, no necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos descubrir más misterios. El misterio ha sido revelado, todo lo que está en el Nuevo Testamento. Es el misterio revelado del plan de Dios para las naciones. Amén. Así que si quiere descubrir este misterio, lea el Nuevo Testamento y gócese en saber que Dios nos incluyó en su plan de salvación. Amén. Muy bien. Verso 28, a quien anunciamos, ¿a quién? A Cristo, nuestra esperanza de gloria, lo anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La palabra anunciar aquí también se traduce en otras partes como predicar, declarar, promulgar o dar a conocer, proclamar públicamente. Amén. Y eso es lo que hacemos. Lo que hemos creído en Jesucristo, eso es lo que hacemos. La iglesia de Jesucristo, esa es su tarea, anunciar a Jesucristo, proclamar a Jesucristo, declarar a Jesucristo, dar a conocer a Jesucristo. Cada vez que se comparte la palabra de Dios en la iglesia,
Podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de socialismo, podemos hablar de filosofía, podemos hablar de las cosas que suceden en el mundo, pero la iglesia no fue dejada y no ha sido dejada aquí para enrolarnos en todas estas cosas. El mensaje más importante de la iglesia que tiene para compartir es Jesucristo. Predicamos a Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? Aquí viene la estrategia: amonestando. Y para los que juegan fútbol saben lo que es una amonestación, ¿verdad? La tarjeta amarilla, una advertencia: vas mal, compón tu actitud, juega diferente o sales del equipo, ¿verdad? Esa es una advertencia. Advirtiendo o amonestando. ¿Qué es lo que amonestamos? ¿Qué es el mensaje de amonestación del Evangelio de Cristo? Es que somos pecadores, estamos mal, pero Cristo quiere darnos la oportunidad de corregirnos, arrepentirnos y empezar a jugar mejor. Amén. Y enseñando, es decir, instruyendo, inculcando. Es interesante esta palabra, didasco, enseñando. Tiene la idea de inculcar lentamente, es decir, gradualmente, pero firmemente establecido en la mente de alguien, explicar o exponer la doctrina. La enseñanza uno no la recibe de un día para otro. Seguimos aprendiendo todo el tiempo. Lentamente, paso a paso, vamos aprendiendo más, vamos aprendiendo más. ¿Para qué? Para alcanzar la meta. ¿Cuál es la meta del ministro? Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En otras palabras, presentar a una persona o a una cosa delante de alguien, traerlo cerca. ¿Cuál es nuestra meta? Que en lo que más Dios nos dé la oportunidad podamos traer a cuantos más hombres y mujeres podamos cerca de Jesús. Podamos presentarlos delante de Jesús y al predicar y al enseñar la palabra podamos presentarlos no solamente como aquí está este hombre, sino perfectos, maduros sería la palabra, que ha llegado a tal punto de madurez que puede decir: con Cristo estoy completo, no necesito nada más. Toma tiempo, que seguimos buscando y seguimos creyendo que algunas cositas más nos puedan hacer completos, etcétera, pero la palabra de Dios nos va a llevar a esa realidad, hermanos. Solo necesitamos a Cristo. Amén. Finalmente, verso 29, las acciones del ministro. ¿Cómo actúa? Verso 29 dice: para lo cual también trabajo. Para aquellos que dicen que los pastores no trabajan, Pablo dice: ¿cómo no? Trabajamos y trabajamos, y la palabra trabajo aquí es hasta el cansancio. Es un trabajo arduo, es un trabajo pesado, trabajar hasta el cansancio para poder presentar a cada miembro de la iglesia perfecto delante de Jesucristo. Y la segunda palabra que usa Pablo aquí es luchando. Y la idea es de literalmente una pelea o una batalla, y está conectado con los Juegos Olímpicos, una competencia donde uno lucha con ciertas reglas o contiende contra adversarios con el propósito de obtener el premio. ¿Cuál es el premio? Personas perfectas delante de Jesucristo.
Amén. Así que todavía tenemos mucho trabajo, hermanos, en la iglesia. Por supuesto, solo vamos a ser perfectos cuando Cristo nos transforme. Pero la palabra de Dios, si usted recuerda, Pablo le dice a Timoteo, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, con el propósito de que todo hombre sea perfecto. Entonces, ¿cómo es que usted se va a ir perfeccionando? Escuchando, leyendo, llenándose de la palabra de Dios. Es la manera como Dios nos va perfeccionando cuando respondemos a lo que Dios nos enseña en su palabra. Es un trabajo arduo, es una lucha continua. ¿Y sabe cuál es parte de la lucha? Que hay muchas otras ideas a nuestro alrededor. Hay muchos otros conceptos. Hay muchas ideas falsas con respecto al Evangelio. Y el ministro de Cristo tiene que luchar en la mente y en los corazones de esas personas para convencerles del verdadero Evangelio, para enseñarles la verdad, para que entiendan que no necesitan hacer mandas para agradar a Dios, para que entiendan que no necesitan de otros intercesores para acercarse a Dios, para que entiendan que no necesitan ganarse el cielo, Cristo ya lo ganó por nosotros, para que lleguen al punto de decir, en Cristo lo tengo todo. Amén. Y finalmente los recursos del ministro. Dice Pablo que todo esto él lo hace no según sus propias fuerzas, no según sus capacidades o habilidades, sino según la potencia de Él. ¿De quién? De Cristo. Según el poder de Cristo que actúa poderosamente en mí. ¿Cuál es ese poder? El poder que recibimos cuando el Espíritu Santo vino a nosotros. Recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser mis testigos, para ser mis siervos, para ser mis ministros, para llevar a cabo la tarea que es necesario realizar. ¿Cuál es esa tarea? Seguir acercando a cuantas más personas podamos a Cristo Jesús. Y una vez que se acercan a Cristo y deciden seguir a Cristo, ayudarlos a que lleguen a la estatura del varón perfecto, enseñándoles la palabra de Dios. Amén. No somos un club social, hermanos. Somos la iglesia de Jesucristo. Tenemos un mensaje específico que es el único que puede transformar la vida y el destino de una persona. El Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ahí lo tienen. El poder de Dios está a nuestra disposición. Pero tenemos que desear ser lo que Dios quiere que somos o que seamos, su iglesia, con un mensaje que proclamar, con una meta que alcanzar, con un trabajo que realizar, con una lucha que enfrentar, pero al final en Cristo somos más que vencedores. Padre, gracias por tu bendita palabra. Podemos pasarnos, Señor, el resto del día meditando y aprendiendo de ella, Dios, porque es rica, Señor. Nos enseña, nos nutre, nos fortalece, nos anima y nos recuerda, Señor, nuestra tarea, nuestra misión. Gracias, bendito Dios, por habernos hecho tus siervos,
tus sirvientes. Es un gozo poder servirte, Señor, dándote a conocer a los demás. Ayúdanos, Señor. Cuantas oportunidades tú pongas delante de nosotros, permítenos, Dios, poder hablar, compartir, anunciar, proclamar, declarar lo que la palabra dice de ti, lo que la Biblia dice de ti. Y poder, Señor, cuando seamos criticados, menospreciados, que se burlen de nosotros por nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros podamos gozarnos y sentirnos bienaventurados por poder ser parte de los padecimientos que Cristo Jesús sufrió en la cruz para redimirnos y para sacarnos del reino de las tinieblas a su reino de luz. Gracias, bendito Dios. A ti te damos la gloria en el nombre de Jesús.